Buenos días a todos. A ver, tenemos 45 minutos, un tema con el que estamos todos súper hipersensibilizados y que es el documento electrónico. Y bueno, quería hacer primero un par de apreciaciones. Claro, ¿por qué traemos este tema aquí? Pues porque nos preocupa el que los archiveros del final del 21, no digo ya ni siquiera del 22, puedan prestar los servicios magníficos que Tim Harris presta en su archivo, o sea, que puedan tener material y documentos para que los ciudadanos de ese momento puedan utilizarlos para hacer las mismas cosas que ha comentado él, ¿no? También quería hacer otra apreciación, que es que desde ayer, bueno, el concepto de documento, un concepto de documento, pues como hemos podido ver, todos sabemos que se concierta elasticidad. Nosotros lo que vamos a abordar es un concepto de documento más concreto. Nos vamos a centrar en el documento administrativo electrónico. Entonces, ya con esto, de alguna manera, acotamos el ámbito de sobre lo que vamos a tratar. Y con esa perspectiva, ¿no? Con la preocupación de que podamos disponer dentro de décadas o que las administraciones públicas puedan poner en servicio esos documentos que actualmente produce o que empezará a producir de cara a poder prestar servicios a la comunidad, igual que viene prestando hoy servicios con los documentos en soportes tradicionales. En ese sentido, bueno, habíamos planteado la cuestión de forma que yo le quería trasladar a Antonio, bueno, por una serie de preocupaciones, y al hilo de esas, pues que él fuera exponiendo también sus puntos de vista, que es un punto de vista distinto, porque es un punto de vista de la práctica y uso de ese documento en la defensa de derechos, en lo que es su actividad como jurista. Entonces, pues, bueno, comentar algunas cuestiones que realmente nos preocupan y nos dificultan lo que es el abordar la propia gestión documental y la conservación de estos documentos, como decía, documentos administrativos electrónicos, expedientes en ese ámbito. Una de las cosas que estábamos comentando antes, por ejemplo, por empezar por un aspecto a la mayor, pues es, por ejemplo, el propio concepto de original. Yo le preguntaba a él, que es un concepto que absolutamente asumido para el documento en soporte papel. Cuando cambiamos de soporte a este nuevo forma de documento, no encontramos en la normativa vigente ninguna referencia a ese concepto. La encontramos indirectamente. La encontramos indirectamente en el artículo, por ejemplo, 27 de la Ley 39/2015, cuando habla de las copias auténticas, cuando habla de las distintas copias que las administraciones pueden crear de sus documentos, pero no hay ninguna alusión a lo que es ese concepto de original, bien porque no, que era algo que yo le quería trasladar a él, bien porque no sea necesario, o bien porque sí que es verdad que se centra en el concepto del documento auténtico. Maneja ese concepto, pero no el otro. El otro que, no sé, desde un punto de vista de la gestión, sino y dada la vida y la flexibilidad que tiene el documento electrónico y una de sus versatilidades, que es precisamente el ser compartido en distintos expedientes, pues de cara a su gestión a largo plazo, sí no hubiera podido ser de cierta utilidad. En ese sentido, sí quería comentar que, por ejemplo, en la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía sí se incorporó un aspecto, o sea, una puntualización en la que se indica que una vez el expediente ha ingresado en el Archivo Electrónico Único de la Junta de Andalucía, a efectos de su valor en derecho, el que tiene el valor de original similar del papel es el que se encuentra almacenado en el Archivo Electrónico de la Junta de Andalucía, no el que pueda haberse quedado en el sistema productor o en cualquier otro repositorio. Entonces, una forma, eso está tomado o inspirado en la legislación francesa en materia de archivo electrónico, y bueno, era una manera de acotar una cierta
facilitar de alguna manera lo que va a ser esa conservación y puesta a disposición a largo plazo con las garantías que la ley exige en cuanto a su garantizar su autenticidad, integridad, etcétera. Entonces, bueno, estábamos comentando antes, un poco por darle continuidad al diálogo que ya habíamos empezado hacía 5 minutos, que efectivamente tú comentabas que tampoco habías encontrado ninguna, o sea, que realmente no lo hay, esa referencia, que se echaban de menos un glosario, ¿no? En cuanto... Sí, bueno, en primer lugar agradecer, por supuesto, la invitación a esta jornada para compartir con vosotros un poco pues las inquietudes, los años que llevo un poco trabajando sobre el tema de administración electrónica. En general, por supuesto, a la asociación, en particular a Maribel, que tuvo la deferencia de contar conmigo en su día. Y estoy contento de estar hoy aquí con vosotros porque ciertamente desde los últimos años se ha visto cómo la posición del archivero dentro del sistema organizativo, jurídico-administrativo, ha pasado de un segundo plano, por llamarlo así, aunque todos sabemos la importancia que tiene su figura, pero sí es verdad que para el resto de la sociedad en general o para los gestores administrativos, para los responsables, siempre ha sido una figura un poco en segundo plano. Y vemos cómo ahora, con el paso al soporte electrónico, la figura sufre un auge increíble, ¿no? Y se coloca en una posición principal porque su función es muy importante de cara a la conservación de aquellos datos que ahora están en soporte electrónico, para los cuales hay que garantizar ciertas garantías o requisitos que ahora veremos del documento, sobre todo en el ámbito jurídico-administrativo, por la importancia, por los derechos que están un poco en juego, por los procedimientos administrativos en los que se ubican esos documentos, etcétera. Con lo cual, siguiendo un poco la primera cuestión que planteaba Maribel, es cierto que en la legislación no encontramos una definición estricto sensu, ¿no?, del concepto de original. Yo creo que porque incluso el legislador da por hecho que todo el mundo sabe lo que es un original. Sin embargo, ya tuve la suerte de participar un poco, o de seguir un poco de primera mano los trámites de aprobación de las leyes en el Instituto Nacional de Administración Pública, estuvimos con un proyecto también con otros profesores profesionales de Administración Electrónica, y una de las cosas que en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se apuntó fue la procedencia de incluir un glosario de términos al estilo del que incluía la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la cual en aquel anexo 1 se comprendía una serie de términos o glosarios en el que por lo menos se le daba definición a determinados aspectos que podían inducir a dudas. Esto no se produce en el nuevo PAR normativo, que como sabemos son las leyes 39 y 40/2015, que regulan el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el régimen jurídico del sector público respectivamente. Y esto induce a que determinadas cuestiones, como esta que planteaba Maribel, pues queden un poco al desarrollo que reglamentariamente, ya digo que está en trámite y tampoco se aprecia una inclusión de esa conceptualización que es necesaria, pero que pues tenemos un poco que interpretar a la vista de esa ausencia, con lo cual pues el documento original es todo aquel documento inédito, auténtico, originado primariamente, o el primitivo, sobre el cual se pueden efectuar o se efectúan las copias auténticas o no. Ya veremos que según sea auténtica o no, pues tendrá un valor u otro, pero lo cierto es que la copia auténtica sí tiene que provenir de un original. Si no tenemos un original, no podemos tener una copia auténtica, lógicamente, ¿vale? Por comenzar un poco a plantear la cuestión, tenemos que remontarnos un poco a los requisitos que ahora la nueva Ley 39 recoge para todo documento electrónico administrativo. Y tenemos que partir ya de la distinción entre lo que es el documento electrónico administrativo, que es como el genus, el concepto genérico, y después el concepto de acto administrativo, que normalmente hay que identificarlo como el finalizador del procedimiento, el que da fin o terminación a un procedimiento administrativo dirigido contra una o varias personas interesadas en el mismo, que pueden ser, por ejemplo, el otorgamiento de una subvención o la imposición de una sanción administrativa. En todo ese procedimiento administrativo hay una serie de documentos que son ahora, por obligación legal,
electrónicos y siguen siendo administrativos. Y todos esos documentos tendrán que cumplir una serie de requisitos. Por último, el documento finalizador de ese procedimiento administrativo, que es el acto administrativo, aparte de los tradicionalmente ya admitidos requisitos que debe cumplir todo acto administrativo finalizador de un procedimiento, requisitos subjetivos, objetivos, etcétera, tenemos que unirle esos requisitos de carácter documental que todo documento administrativo en soporte electrónico debe cumplir. ¿Vale? Eso quiero que desde el principio nos quede claro, porque como ha tenido ocasión en la presentación de hacer referencia, pues estoy a un mes casi vista de la defensa de mi tesis doctoral, en la que se trata la validez e invalidez de actos y documentos administrativos en soporte electrónico y en la que llevo trabajando los últimos años. Y es una de las conclusiones a la que puedo adelantar, a la que llego, ¿no? Y es que tenemos la categoría general de acto administrativo, que es una institución, una categoría, y la institución de la invalidez, que quiere decir que un acto administrativo puede ser válido o inválido en función de si incumple determinados requisitos relacionados con sus elementos. Sin embargo, ahora tenemos una nueva categoría, que es el documento administrativo electrónico, que tiene sus propios requisitos y que, a su vez, cuando un acto administrativo es el que está afectado de esa ausencia o esa ese parcial cumplimiento de esos requisitos, puede el acto administrativo estar viciado también, nulidad o anulabilidad en función del caso, en función de ese incumplimiento, de la gravedad de ese incumplimiento de sus requisitos documentales. Es decir, hay que distinguir que el documento administrativo electrónico tiene una serie de requisitos regulados en el artículo 26, que ahora voy a comentar por encima porque el tiempo nos apremia, pero lo quiero comentar, que puede incumplir. Y yo defiendo que hay que pensar que hay una consecuencia por ese incumplimiento de esos requisitos de carácter documental que debe ser o que debe conducir a la calificación de ese documento como defectuoso o no. Bueno, ahí pueden defenderse otra terminología, pero por llamarlo de alguna forma, el documento puede ser defectuoso porque incumple alguna de esos requisitos que establece el artículo 26. Por su parte, el acto administrativo, si incumple alguno de esos requisitos documentales, como es un acto administrativo, es un documento ya concreto, una categoría concreta en derecho administrativo, pues también podrá dar lugar, pero ya no a un documento defectuoso, sino a un acto inválido, nulo o anulable en función de su gravedad. ¿Vale? Eso es un poco la distinción de la que yo parto o a la que yo concluyo también, en primer lugar, en relación con esos nuevos requisitos de carácter documental, que algunos son nuevos y otros no tanto, que establece la nueva Ley 39. Entonces, sí. No, simplemente que, como veis, un poco era un objetivo también de esta intervención, de alguna manera reivindicar el carácter jurídico, los aspectos jurídicos del documento administrativo, del documento administrativo electrónico, en un contexto en el que, claro, no desmerece el aspecto informativo, pero sí que es verdad que el aspecto jurídico del documento administrativo, sea electrónico o no, es algo consustancial a ese documento. Y es un aspecto que necesariamente no solo que hay que tenerlo en cuenta, puede ser una obviedad, pero realmente no lo es, y eso a la hora por ejemplo, desde la perspectiva de la gestión documental, ese aspecto, esa necesidad de esa reivindicación se plantea en cuestiones como, por ejemplo, cuando tienes que elaborar, cuando estás trabajando en la planificación de estrategias de conservación o estrategias de gestión documental, estrategias de protección, y por parte de algunos gestores ver la necesidad de en esas estrategias más duras incluir documentos informativos que no tienen o sea, que no son documentos administrativos, no tienen por tanto esa categoría jurídica, pero claro, para ellos sí son igual de interesantes o incluso más, ¿no? Pero no tiene el mismo sometimiento, aunque nos guste o no nos guste, no tiene ese mismo sometimiento a la ley. Entonces, claro, es un objetivo ocuparnos, puesto que todos los aspectos relacionados con la información, con la explotación de la información, etcétera, con los datos, era un poco objetivo de esta intervención, ocuparnos de
digamos, poner o reivindicar, es una palabra excesiva, pero bueno, traer aquí ese aspecto jurídico que es consustancial y que además, con lo que tú estás comentando, vinculado a lo que es el acto administrativo como categorías indisolubles, ¿no? Claro, con todas estas cuestiones, ahora cuando entres ya un poco a adelantar, claro, ¿qué nos preocupa más? ¿Qué preocupa pues en el tema de la gestión documental? Bueno, pues es que, claro, son muchas las cuestiones que nos traen, ¿no? Nos traen, pues, perdón, nos traen preocupaciones, pues, que yo te las voy a lanzar así un poco, una secuencia tras de otra y tú ya nos vamos desgranando, ¿no? Pero, por ejemplo, las ventajas o inconvenientes de este nuevo soporte desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, los dos modelos, el modelo docucéntrico y el modelo datacéntrico, que a veces se presentan en rivalidad. Y no tiene por qué ser. En una conversación previa que mantuvimos, realmente el modelo datacéntrico está al servicio, igual que el docucéntrico, e integrado realmente llega a un objetivo común que es el de la eficiencia y la eficacia administrativa en favor del ciudadano. Entonces, bueno, que nos explique. Tú explicas un poco esa... ¿Por qué es bueno no esa perspectiva, o mejor dicho, por qué es bueno esa perspectiva integradora de esos dos modelos en vez de esa perspectiva que a veces aparentemente es como enfrentada, ¿no? Aspectos como la relevancia del papel del archivo y la custodia a largo plazo y todo de todo, que tú ya un poco lo has avanzado. Cuestiones como el propio concepto de expediente que aparece en la ley 39/2015, que nos deja fuera todo, si recordáis, deja fuera todo lo que no forma parte del expediente y en lo que se nos puede ir una parte sustancial del mismo. Entonces, claro, son todas estas cuestiones que realmente dificultan lo que es el enfrentarse a lo que es una gestión documental, a lo que es la planificación de las acciones que tenemos que llevar a cabo, enfrentarse a lo que es compartir con los gestores la creación, el diseño, la creación de buenos documentos administrativo electrónico, porque claro, aquí ya llega uno a la conclusión, o por lo menos la mía, que lo más moderno no es producir más documentos electrónicos, lo más moderno es producir mucho menos documentos. Eso sería, digamos, realmente el camino a incorporar, a seguir, vamos. Entonces, bueno, en ese contexto, claro, tú desde tu experiencia sí te encuentras pues con dificultades, me imagino, a la hora de poder llevar a cabo tu trabajo cuando tienes que, o te vas a encontrar, cuando tengas que defender a un cliente o a la propia, o a un ciudadano en algún aspecto, pues, bueno, pues en alguna acción que has llevado a cabo con la administración. Ahí, bueno, pues hilando con lo que comentabas antes, los requisitos del documento, claro, es que mantener eso, si tú puedes plantear en un momento dado que en un acto, esa dualidad entre que puede un acto administrativo, imagínate una sanción o algo así, un acto administrativo, ahí claro, ya no entra en juego el que se hayan cumplido, como comentabas antes, los requisitos para que un acto administrativo sea válido. Es que ahora entra en juego también el que el documento que sustente ese acto administrativo se considere, según la legislación vigente, válido o no válido administrativamente. De ahí que a ti te interesará, supongo, como jurista, que todos los documentos que produzca la Administración se cuide muy mucho de hacerlo bien y de gestionarlos bien para que esos requisitos, a su vez, o mejor dicho, sería la Administración la que se tiene que preocupar, para que esa falla entre documento y acto no se produzca, ¿no? Correcto. Bueno, me plantean muchas cuestiones en este diálogo. Son muchas cuestiones, pero que están muy interrelacionadas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, lo moderno es producir menos documentos. Pues sí, la eficiencia, todo está orientado un poco al
al origen, además con origen en el common law, ¿no? En la tradición inglesa, ¿no? Que es los temas de simplificación administrativa, de producir menos documentación administrativa, reducir la carga administrativa con distintas medidas, tanto normativas como después procedimentales. Entonces, claro, todo esto están muy interrelacionadas, estas cuestiones, porque no solo hay que tener en cuenta esta tarea de simplificación, sino hay que atender muy bien a la gestión documental de las primeras unidades productivas, porque aquello que se produzca incorrectamente desde el principio va a contaminar o se va a mantener a lo largo del tiempo hasta el momento de su archivo, porque si se produce originalmente un documento con un defecto, incumpliendo algunos de los requisitos, y nadie subsana en el tiempo ese incumplimiento, se va a integrar en un expediente administrativo, ese expediente administrativo se integrará en el archivo administrativo correspondiente, todo ello en soporte electrónico, y finalmente pasará al archivo único, también electrónico, con ese vicio o con ese defecto. Con lo cual es muy importante, es fundamental que desde las primeras unidades de gestión administrativa productoras del documento se implanten buenos sistemas de gestión documental, que eso es un poco también tarea de órganos superiores de la propia Administración, para que esa gestión sea fácil. Porque otra de las cuestiones que decía eran ventajas, desventajas del documento electrónico. Evidentemente, el adaptarse al nuevo soporte es la única desventaja que podría comportar. No por falta de interés o por falta, sino porque todo cambio cuesta trabajo, evidentemente, en cualquier faceta de la vida. Pero en este tema pues es un poco más delicado porque intervienen muchas tecnologías nuevas, muchas formas nuevas de trabajar o de gestionar la documentación administrativa que es necesario adecuarse a la misma. Con lo cual, ventajas que tiene el nuevo soporte electrónico. Ahora veremos un poco los requisitos que tiene que cumplir todo documento electrónico y veremos lo que nos garantiza la firma electrónica, por ejemplo. Es un certificado electrónico, es una tecnología que se incorpora al documento y nos garantiza su autenticidad, su integridad, su autoría, es decir, un documento firmado electrónicamente con una firma electrónica válida, no vigente y no revocada, quiere decir que podemos estar tranquilos como destinatarios de ese documento de que esa persona que firmó el documento es quien dice ser, la firmó en el momento en el que la firmó y cerró ese documento, no se ha podido, por tanto, modificar ese contenido. Entonces, la integridad y que ese documento además es auténtico, con lo cual una firma electrónica incorporada a un documento aporta muchísimo. ¿Qué quiere también decir esto? Que cuando los sistemas de gestión documental están correctamente integrados, cualquiera no puede, como antiguamente, que teníamos una pila de documentos en un expediente y de pronto podía desaparecer un documento y nadie sabía dónde estaba el documento, llegaba al juzgado y ese documento, el folio 393, no está y era muy relevante a efectos de indicio, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, pues esto en el soporte electrónico no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque al estar los sistemas de gestión documental bien integrado, bien implantado, con un sistema de identificación de la persona que tiene un control de acceso, de la persona que puede, que no puede acceder, con un sistema o de clave concertado de firma electrónica, de identificación electrónica, puede confirmarse quién es el que ha entrado en ese documento y qué ha llevado a cabo, qué actuación ha llevado a cabo. Y, por supuesto, si todo esto se implanta correctamente, no solamente estará el documento ahí, sino que habrá una copia de seguridad o un backup en otro lugar físico, además, por si acaso hay un incendio, evidentemente no tiene mucho sentido tener el backup al lado del servidor local. Si hay un incendio se pierde tanto el original como la copia de seguridad que hay ahí. Pues en ese caso se podría incluso rescatar de esa copia de seguridad o backup ubicado en otro servidor. Con lo cual, ventajas son infinitas. Lo que pasa es que los principios, los inicios son costosos, conlleva un esfuerzo, un sobreesfuerzo y sobre todo que requiere también de una inyección económica porque todo esto no es gratis. La implantación, la formación, todo esto conlleva una serie de esfuerzos por parte también de los órganos altos de la Administración de cara a una correcta implantación. Por pasar un poco a los requisitos que también me planteaba. He intentado, como veréis, traer una presentación que se sale un poco del habitual formato PowerPoint, huyendo, por supuesto, de cualquier muerte por PowerPoint o sueño por PowerPoint o cualquiera de estas cuestiones,
Y voy a ir viendo las principales cuestiones. En primer lugar, el documento, como yo venía diciendo, ahora pasa a ser el centro neurálgico de la Administración. ¿Por qué? Pues porque ahora es el centro de todo. Antes era el papel, ahora es el electrónico. Pero al fin y al cabo, al ser el documento, el centro, el objetivo de todo sistema de gestión documental y la Administración estar ahora obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración, ahora es necesario que pase a un papel central o fundamental en todo este ecosistema administrativo. Si nos fijamos, tenemos en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esos requisitos de los que hablábamos. Paso para tratar estos requisitos a esta segunda presentación, de la cual no voy a poder, desgraciadamente, comentarla entera porque es un poco más larga del tiempo del que gozamos, pero por lo menos quiero llegar hasta que veamos la firma electrónica, para dar por lo menos una pincelada de lo que es los requisitos, de lo que son los requisitos del documento electrónico. Y, por tanto, evidentemente, el acto administrativo también los debe cumplir, como habíamos dicho anteriormente. Esto simplemente es para concretar a qué nos estamos refiriendo, pero simplemente el 77.5 de la Ley 39 lo que dice es que el documento formalizado por los funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad, es decir, que tenga este funcionario de carrera, toma de posesión de su cargo, etcétera, pues todos aquellos que cumplan los requisitos tienen una presunción iuris tantum de certeza y veracidad. Por eso la importancia de que los cumplan, no solo los requisitos del acto, sino los del 26 también, porque si no, no tendrán esa presunción de veracidad por provenir de un funcionario público. Pasamos a ver, esto no voy a detenerme porque vamos mal de tiempo. Entonces, primer requisito que establece el artículo 26. Cualquier documento electrónico administrativo tiene que contener información de cualquier naturaleza, archivada en un soporte electrónico, con un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Esto es el primer requisito. Debe tenerse en cuenta, en relación con este requisito, todo ese elenco de normas técnicas de interoperabilidad que a todos nos sonarán. Tenemos el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el de Seguridad, Reales Decretos 4/2010 y 3/2010, y de ahí todas esas normas técnicas derivadas de documento electrónico, de copiado auténtico, de conversión de formato, de expediente electrónico, etcétera. No me voy a detener porque esto sé que estáis familiarizados con ello, con lo cual yo lo que quiero simplemente que veamos un poco los componentes al final y los requisitos del documento electrónico. Contenido, de lo que son datos e información, la firma electrónica, que ya he dicho la importancia que tiene, y los metadatos, que todos lo conocemos, lo que son los metadatos. Aquí, esto ya lo pongo en relación con la cuestión que me planteaba Maribel del original y la copia. A mi forma de ver, entre el original y una copia electrónica, la única diferencia sustancial que hay es el metadato, porque en uno el metadato pondrá original y en otro pondrá copia. En el papel tenía cierto sentido la distinción entre el original y la copia, porque la firma era manuscrita, con lo cual el papel estaba rasgado, es decir, de haber hecho la presión correspondiente con la mano. En el soporte electrónico no es así, no hay una firma, sino una firma electrónica. Entonces, la copia electrónica de un original, pues yo pienso que verá la única diferencia fundamental que tiene es el metadato correspondiente, porque pueden haber tantas instancias originales de un documento como se quiera. La prueba de ello es que cogemos un PDF y le damos a copiar y lo podemos pegar en 73 carpetas, que el documento es exactamente el mismo. ¿Qué cambia? Pues que el metadato que tendremos que poner pues será copia. Pero fuera de eso hay poca diferencia en un documento del original de su copia. ¿Cuál es la distinción que introduce el legislador? El concepto de copia auténtica, porque ya no es solo el darle a copiar y pegar, sino que tiene que intervenir un funcionario público habilitado para la expedición de copias auténticas. Esa es la verdadera diferencia actual entre el original y una copia auténtica. Pues si no, tendríamos una copia, una mera copia, pero no tendría esa condición de auténtica. ¿Qué tiene esa condición? ¿Qué le otorga esa condición de auténtica? Pues un valor probatorio reforzado. Quiere decir que si se discute su validez, que no sea un documento falso, pues evidentemente al ser una copia auténtica, pues tiene un valor probatorio que se llama reforzado. ¿De acuerdo? Paso más rápido
El formato, tampoco me voy a detener mucho en el tema del formato. La elección del formato ya sabemos que se tiene que atener a determinadas normas que sean de acceso generalizado. Esto pues, es interesante a efectos de información para después proporcionar el acceso lo más fácilmente posible. No vamos a poner un formato que sea raro cuando tenemos un formato accesible para todos, que con un lector gratuito como es el PDF lo podemos visualizar, y de cara a los ciudadanos, pues en vuestro día a día pues es mucho mejor un formato que sea accesible para todos. Hay solamente determinados casos en los que no se puede usar este tipo de formato, pero yo sinceramente de la práctica, de lo que he visto, solamente hay un caso muy concreto en contratos de obra o de redacción más bien de proyecto de obra en el que hay un programa determinado que eso es de pago y no, el programa de libre acceso no permite visualizarlo por completo. Con lo cual, pues en estos casos pues se prevén excepciones, pero hay que poner a disposición de todos en situación de igualdad y demás, caso en el que tampoco nos vamos a detener. Aquí simplemente iba a comentar el tema de los formatos, pero viendo el tiempo que tenemos no nos vamos a detener demasiado. Simplemente, pues ya sabemos que es preferente la utilización de los formatos estructurados como el XML, etcétera, pero de cara a la remisión, a la publicación de ese documento, pues preferente el PDF, precisamente por permitir su visualización. El riesgo de obsolescencia, que lo comentábamos también en alguna de las reuniones previas que habíamos tenido, pues ese riesgo se tiene que subsanar o contemplar para llevar a cabo procedimientos de copiado auténtico con o sin cambio de formato. Y para aquellos documentos que tengan una firma electrónica incorporada, se prevén las técnicas de resellado o de firmas longevas. Eso se establece para que antes de que cumpla o caduque o se revoque ese certificado electrónico, que ya sabemos que garantiza muchas cosas en relación con un documento, se aplique una firma electrónica longeva, por ejemplo, que garantiza su prolongación de su validez a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que viene a decir esa firma longeva? Pues oiga, yo acabo de verificar que esta firma está aplicada, es correcta, va a caducar en un breve espacio de tiempo y yo certifico que esa copia o ese documento original está válidamente firmado a fecha de hoy. Y con esta incorporación de la firma longeva se garantiza otra vez un periodo largo de tiempo de esa integridad, autenticidad, etcétera. Nosotros ahora mismo en Junta de Andalucía, claro, estamos enfrentándonos a este tipo de problemas. Entonces, la solución prevista, claro, la verificación se hace una vez se ingresa en el archivo electrónico único. ¿Qué es lo que ocurre? Para evitar precisamente por la tecnología que se va a utilizar para el almacenamiento, lo que es el problema del resellado. En eso sí hemos estado en contacto con la Administración General de Estado, en fin, para ver cómo tomar la misma solución. Entonces, claro, la solución es efectivamente llevar en el momento del ingreso esa verificación. O sea, la propia infraestructura de archivo va a ser la que garantiza que en ese momento en el que se almacenó ese expediente, las firmas estaban activas y a partir de ese momento ya, si caduca la firma, nos da igual. O sea, nos da igual en el sentido de que ya en el momento del ingreso se verificó que esas firmas estaban activas. Claro, plantea problemas porque puede, en un expediente de mucha duración, claro, puede que haya documentos que se hayan firmado en un momento y que a la fecha de la cierre del expediente, uno de los documentos, la firma haya caducado. Entonces, claro, ahí hay que introducir cierta responsabilidad en el sistema productor, para que en el momento de cierre del expediente o bien haga un resellado o bien haga una certificación, por llamarlo de alguna manera, de forma que, claro, se dé por válida todo el paquete completo. Porque, claro, aquí esa complejidad sí entra. Bueno, ya yo creo que ahí soluciona bastante el que, efectivamente, una vez que entra en el archivo único, digamos, se certifica en ese momento, se certifica que las firmas estaban vigentes
que los documentos que dice el índice, porque esa era otra cuestión, que verifica también que las huellas de los documentos que componen el índice, que componen el expediente según el índice, para evitar que en el proceso porque claro, si tú verificas solo el índice del expediente, se puede pensar que en un momento dado un documento de los que contiene el expediente no está. Entonces se verifica que las huellas de todos los documentos, el índice, la firma, se almacena y ahí ya se acabó la cuestión. Ya, aunque caduque, pero esa verificación inicial de ingreso pues ya certifica los requisitos que la propia norma establece. Realmente es un problema complejo el de la firma a lo largo del tiempo, lo que es, bueno, y lo que comentabas tú también del tema, me avanzaba antes, del propio, a la hora de las distintas firmas, el propio sello de tiempo, ¿no? Dentro de lo que, como forma de firma para lo que es la administración, ¿no? Claro, por eso radica esa responsabilidad, como bien apuntaba, en las unidades productoras, porque hasta que al archivo le llega ese expediente administrativo, quien custodia el mismo es la unidad productora. Entonces, esa unidad productora es la que debería llevar a cabo ese control de la firma hasta el momento de su remisión. Porque ¿qué voy a verificar yo como archivo que un documento me ha llegado y que la firma no es válida? Pues lo único que puedo confirmar es que no es válida. Ahí la solución claro, porque ahí nos planteaba por parte de la parte tecnológica, nos planteaba el problema de qué hace en ese momento. En este caso, Archiva, que es el sistema de gestión que incorpora Archive como componente para todo esto. ¿Qué hace? ¿Rechaza el expediente, no lo almacena? ¿O certifica que el expediente se almacena con ese defecto? Que es la otra solución. Y que posiblemente sea la que... Digo que posiblemente porque es algo que se está viendo ahora mismo, ¿no? Posiblemente sea porque realmente es un problema la responsabilidad que adquiere también la unidad productora y el sistema gestor a la hora de todas estas cuestiones. Claro, tiene esa complejidad. Entonces, posiblemente sea esa la solución. Es una gran problemática. Con lo cual, confirmamos que es la unidad productora la que tiene que tomar un poco cartas en el asunto. Después, el otro tema que queríamos comentar, dado el tiempo que nos resta, es el tema del sellado de tiempo electrónico. Entre los requisitos del documento administrativo electrónico no se prevé la necesidad de que haya un sello electrónico de tiempo. Un sello electrónico de tiempo es como una firma electrónica, pero en relación con el momento en el que se ha firmado el documento. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos una firma electrónica aplicada a un documento, eso no nos acredita fehacientemente que el documento ha sido firmado en ese momento, porque aunque nosotros veamos una fecha y una hora, esa fecha y esa hora puede ser del servidor donde se encuentra almacenada, o donde se encuentra almacenado el certificado electrónico, pero no es una garantía de fehaciencia del tiempo, porque para eso están los sellos electrónicos de tiempo, que aparte de lo que nos garantiza la firma electrónica, de integridad, autenticidad, autoría, también nos acredita que eso se ha firmado en ese momento exacto. ¿Qué ocurre? Que no lo ha exigido el legislador, con lo cual un documento con la firma electrónica pues es válido. Sin embargo, pues en algún caso puede que se debata en la necesidad de que algunos documentos, no todos evidentemente, deben llevar incorporado un sello electrónico de tiempo. ¿Qué es lo que nos garantiza un sello electrónico de tiempo? Voy a pasar muy rápido porque con el tiempo que nos queda, aquí los metadatos no me voy a parar. Lo único en relación con los metadatos es que sabemos lo que ya hemos comentado hace un momentito, de que un documento puede pertenecer a varios expedientes administrativos, ¿vale? Aunque a eso volveré luego. La referencia temporal, que es esto, es lo único en lo que me quería detener. Sello de tiempo no se exige. ¿Qué es lo que tiene el prestador de servicios de certificación? Es decir, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre u otros semejantes, que tienen el sello de autoridad de sellado de tiempo. Ellos están acreditados como autoridad de sellado de tiempo. ¿Y esto qué es lo que nos garantiza? Pues nos garantiza de que esos certificados que ella emite están validados con la hora oficial española.
En nuestro caso, ¿quién es el que establece la hora oficial? El Real Observatorio de la Armada, con sede en Cádiz. ¿Y cómo se llevan a cabo esas pruebas? Pues así. Por eso, esto, un sello electrónico de tiempo, que es lo que hace cada día, sincroniza su reloj, el del servidor del sello de tiempo, el de la FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con el del Real Observatorio de la Armada. Y tienen que tener, como veis, una mínima variación en la última columna, más o menos. Esa mini variación pues está dentro de unos valores permitidos, con lo cual está más que probado que eso se ha firmado, o sellado más bien, porque es un sello electrónico de tiempo, en un momento determinado. Entonces eso es una garantía absoluta que en algún momento deberán adoptar. Siempre que sea la fábrica de moneda y timbre la prestadora del servicio, ¿no? U otra que también tenga la condición de autoridad de sellado de tiempo. O sea, que sincroniza también con el Real Observatorio. Exactamente. Pero tiene que tener el sello de autoridad de sellado de tiempo. Y eso quiere decir que está sincronizando con el Real Observatorio de la Armada. ¿Vale? Pasamos. Esto ya lo hemos comentado en la anterior presentación. Reconciliación. Nos va a faltar mucho tiempo, desgraciadamente, porque había muchas cosas relevantes que comentar en esta sesión de aspectos jurídicos. Pero bueno, intentaré dar las pinceladas. Importancia de la reconciliación entre los modelos datacéntrico y docucéntrico. No tienen por qué ser rivales, sino que deben complementarse. Solo la complementariedad de ambos da lugar al valor que en realidad como categoría tiene cualquier documento administrativo en soporte electrónico. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el artículo 53.1d de la Ley 39 establece dentro de las garantías del interesado en el procedimiento administrativo que todo interesado tiene derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se hallen en poder de las administraciones públicas o se hayan elaborado por estas. Si pensamos en cómo se cumplimentan ahora los formularios ante la administración pública, pues sabemos que en la mayoría de los casos es como un formulario electrónico. Ese formulario electrónico en realidad plasmará posteriormente en un documento todos los datos que va metiendo, que va introduciendo el usuario. Pero todo eso son datos, con lo cual está reflejando el modelo datacéntrico. ¿Qué ocurre con todos esos datos? Pues que después los tiene que rescatar la administración ante la que el ciudadano va y dice, oiga, es que yo esto ya lo he aportado, esto ya obra en poder de la administración, consúltelo en el procedimiento X ante la administración X. Y allá que deberá ir esta nueva administración a solicitar esos datos a esa administración concreta donde se llevó el procedimiento. Que también un poco lo que comentábamos antes, que era una forma de evitar ya no solo la presentación continua de documentos, sino la del el almacenamiento por parte de la Administración de documentos del ciudadano que una vez que los necesita solo para lo que contrastar determinada, por ejemplo, requisitos o lo que se hablábamos, con lo que comentábamos un poco del papel de la carpeta ciudadana, ¿no? Eso no como algo de almacenamiento al servicio del ciudadano, de sus documentos, sino como realmente rescatar el sentido que tenía originariamente, de un punto de intercambio en cada procedimientos concretos, ¿no? No es una carpeta de almacenamiento masivo del luego ciudadano. Entra en juego lo que es esa gestión datacéntrica, por decirlo de alguna manera, que si es eficiente y eficaz, efectivamente evita tener que aportar muchos documentos procedimientos posteriores, ¿no? Por eso es fundamental el modelo datacéntrico, pero ya hemos visto los requisitos que todo documento como tal debe tener, debe comprender, debe cumplir. Eso está reflejando totalmente el modelo docucéntrico como institución propia, como categoría, como algo que aunque no sea físico como el papel, pero sigue estando físicamente o virtualmente más bien en una memoria de un ordenador. Con lo cual el modelo docucéntrico sigue siendo también importante. ¿Por qué? Por ejemplo, no solo recoge, documenta la información, etcétera, sino que todo acto administrativo debe estar documentado, debe formar parte de un documento. Debe siempre estar formando parte de un documento. Fijaos en las normas técnicas de interoperabilidad que hay en relación con el documento como tal. Requisitos, ¿por qué tienen que cumplir esos requisitos? Porque después tienen que ser interoperables con otras administraciones públicas. Por eso digo que la importancia de ambos modelos es su correcta complementariedad, porque cuando estén correctamente complementados serán
el momento en el que realmente dará toda su virtualidad práctica, cuando realmente se complementen correctamente ambos. Bueno. Por ir terminando, solamente comentar si existe un nuevo archivo que yo no sé cómo denomináis, he dicho, de desperdicios documentales. Y esto es lo último que me gustaría, en 2 minutos, si se me permite, para simplemente ponerlo de manifiesto. Y es que el artículo 46 de la Ley 40, de la Ley de Régimen Jurídico y del Sector Público, dice: el archivo de documentos, en fase activa, entre paréntesis, es todos los documentos utilizados en actuaciones administrativas que se almacenarán por medios electrónicos. Después, cuando se define el expediente administrativo, dice: el expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución. Es decir, todo se integra en el expediente. Pero después dice: ¿cómo se forma el expediente? Pues mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones, todo un índice numerado. Es decir, esto parece que todo forma parte del expediente y que el expediente forma parte del archivo. Sin embargo, después viene esta previsión del 74 de la Ley 39 que dice: no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones. Esto está dejando fuera del expediente administrativo información muy relevante porque en muchos casos, como por ejemplo en contratación pública, se han visto muchos supuestos en los que el juzgador se hace una idea de la intención que realmente tenía la administración o el contratista, viendo todas estas series de comunicaciones, correos electrónicos, notas internas de las reuniones, borradores, y todo esto ahora no va a formar parte del expediente, pero a discreción de alguien, que tampoco dice la ley quién será el órgano competente para decir qué formará parte y qué no. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues que hay como un limbo documental, bajo mi punto de vista, porque si todo tiene que formar parte del expediente y ese expediente del archivo, sin embargo, dice que no forma parte del expediente esta información, pues que los expedientes irán al archivo, pero todo esto, como también se tiene que conservar, va como a un archivo, como yo decía al principio, de desperdicios, que yo he quitado sin saber muy bien, pero porque no me conviene que estén en el expediente administrativo, y por supuesto todo eso después no irá al archivo electrónico único, porque normalmente al archivo electrónico único acceden expedientes administrativos de la administración, con lo cual ese archivo de desperdicios que yo llamo así, porque no sé cómo llamarlo, ¿cómo se va a integrar eso después en el expediente? Y pierde su función. Hombre, ya por terminar, realmente eso es una fuga a la transparencia tremenda. Totalmente. Yo ya no sé si concluir lo que decía Alsasua antes, en cuanto, vamos, la ponencia anterior, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, simplemente como ha quedado esbozado papel del archivero en todas estas cuestiones, bueno, pues realmente estar cerca del área productora, siempre se ha reivindicado el papel del archivero en todo lo que es la gestión desde el inicio. Ahora mismo realmente es que para conectarlo con el motivo de la jornada, el servicio que se pretenda dar o que necesariamente va a tener que dar a los archivos, las administraciones dentro de 20 años, por poner, ni de 25. Realmente el papel del archivero como colaborador en el diseño, las áreas productoras, en recordar los requisitos, en recordar el valor jurídico del documento. Nosotros no somos programadores, pero claro, todas estas facetas yo creo que se revelan absolutamente determinantes, ya no solo por la garantía jurídica, sino además de para eso, bueno, pues para que realmente una función básica como el servicio de los archivos la pueda seguir ejercitando. Nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, si tenéis... ¿cuánto tiempo? Vamos, estamos ya fuera de tiempo. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Más que una pregunta, es una opinión a dos temas que habéis dicho. Uno era el último, la problemática que hay precisamente en el taller de archiving de Google Córdoba. Salió un caso que ahí ya, por no haber guardado, o sea, han condenado al Ayuntamiento de Oviedo, creo que era, por no haber guardado esa documentación. Yo creo que la solución está en diferenciar lo que es el expediente de archivo, que englobaría, para mí, toda la documentación
que engloba el procedimiento administrativo de lo que es el expediente legal o que te obliga la legislación contemplar. Pero, de hecho, como existe esa jurisprudencia ya, más vale guardarlo que estar condenados por ello, ¿no? El problema de eso, por hacerlo un poco dinámico la respuesta, el problema es que la finalidad fundamental de esa documentación o de esos documentos que ahora parece que no tienen por qué formar parte del archivo, es formar un poco el juicio imparcial de un juez. Si lo conservamos, pero no lo incluimos en el expediente legal, no nos sirve para su finalidad principal, que es formar la opinión después de un juez en caso de litigio y que vea claramente cuál era la voluntad. No digo que sea lo único probatorio, a efectos probatorios que decante el supuesto para una parte o para otra, pero sí, de manera indiciaria, se puede ver un poco la voluntad de las partes o lo que se estaba trabajando en esas reuniones, en esas comunicaciones, incluso por correo electrónico y demás, porque deben formar parte del expediente administrativo. Yo creo que, además, esa dualidad, aparte de quebrar la seguridad jurídica y complicar toda la gestión, yo creo que pasa más por un replanteamiento y actualización del propio concepto de expediente, que mantiene el mismo concepto que en el 58, que en el 58 era fantástico, pero hoy día hay nuevas tecnologías para pasos que se dan en el expediente, no tener que hacerlo, se hacen de otra forma, y ese concepto habría que actualizarlo. Y lo que creo que también es importante es replantearse los procedimientos, y realmente habrá procedimientos en los que se consideran que hay documentos que forman parte del expediente, que hoy día se ve necesario, que se deben de formar parte y categorizarlo así para ser coherente con la legislación vigente en materia de administración electrónica y procedimientos, y habrá otros casos en que realmente haya que decir que del expediente forman 5 documentos, pero lo cierto es que mientras que tengamos esa situación y que el reglamento, según tú comentabas antes, parece ser que no prevé tampoco solucionarla, el reglamento que desarrolla la 39/2015, pues significa que, en fin, que ahí hay una quiebra importante, que realmente el papel a la hora de cuando tengamos oportunidad, digo como archiveros, de participar en la redefinición de los procedimientos, la normativa, hombre, llamar la atención sobre ello y decir, oye, pues creo que los correos electrónicos aquí sí tienen que formar parte del expediente. En otros expedientes no, pero aquí, hombre, siempre que te estén preguntando, no por tus hijos, sino te estén preguntando, pues, oye, ¿cuándo se supone que va a salir a licitación, por ejemplo? Cosas de este tipo, ¿no? O sea, o cosas que tienen relevancia, eso a lo mejor tampoco, pero quiero decir, cosas que tiene, se me ha entendido, ¿no? Que habrá... que creo que pasa más por regular lo que es el contenido de un expediente y sobre todo por abordar el correo electrónico como forma de comunicación, que los expedientes tradicionales, los documentos de comunicación formaban parte del expediente. Resulta que hoy el documento de comunicación por excelencia no es un documento, es un medio de comunicación, que es el correo electrónico. ¿Es un documento? ¿No lo es? Tiene que tener... Y además se obligan los licitadores vía pliego a aceptar las comunicaciones por correo electrónico. Esa para colmo. Encima lo estás aceptando como forma de comunicación, ¿no? Y otra cosita que quería decir, ¿no? La importancia... decía, la unidad productora tiene en la primera fase de vida, de producción del documento, de crear documentos fidedignos, auténticos, íntegros y todos los requisitos que impone la ley. Pero si no la ayudamos desde el servicio de archivo con esa política, darle importancia también al instrumento que tenemos como el esquema de metadatos institucional. Y que no solamente incluyera los metadatos ENIS que obligan, sino también otros tipos complementarios como propone el MSD, que nos pueden ayudar a realizar esas políticas de conservación de formatos, que yo, por ejemplo, en el MSD veo que sí tiene, por ejemplo, para el tema de conversión de formato, para la conservación de formato, tiene el formato y la versión, pero a nivel de firma no hay ningún metadato que puedas hacer después política de resellado. No hay fecha de firma, no hay fecha de caducidad del certificado. Eso no se está controlando en los modelos de metadatos ahora que se basan en el LMS, a no ser que tú lo contemples de forma adicional.
Será simplemente. Estoy totalmente de acuerdo por el apoyo a esas unidades que al fin y al cabo son los primeros que lo tocan, pero los que tienen que recibir toda la ayuda de arriba, a efectos de un sistema de gestión documental correcto, que el archivo muchas veces es el que tiene un poco ahí una gran incidencia, ¿no?, para su desarrollo y para su implementación después. Y, por supuesto, el tema de los metadatos es fundamental, ya no solo, como bien decías tú, los mínimos, sino los mínimos complementarios de los que habla los modelos de política documental que están a disposición ahora mismo también de cualquiera, ¿no? Con eso sí comparto tu idea. Un brevísimo comentario, casi anecdótico. Cuando has dicho que el archivero durante mucho tiempo ha tenido una estimación de segunda fila, a mí me produce una pena retrospectiva que precisamente ha sido la universidad, con sus historiadores, que ha sido la primera y principal usuaria de los archivos, la que no le ha dado ese puesto. Y precisamente ahora ha recuperado el puesto que le corresponde porque la administración es la principal usuaria de los archivos. Es la administración la que nos ha levantado. Y no la universidad, que es curioso, los historiadores que tanto le hemos dado. Y luego otra brevísima, el tema de la terminología. Claro, estamos en un mundo ahora que continuamente estamos comunicándonos, a partir de distintas áreas de conocimiento. Y de alguna manera estamos produciendo, en bastantes casos, un poco cacao mental, cacao de vocabulario. Hay dos términos que a mí me preocupan. Y ya he trabajado sobre ello. Y hay un concepto diferente según hablen los informáticos o según hablen los archiveros, que es forma y formato. Son dos términos que, si se analizan, no tienen nada que ver desde un punto de vista y de otro. Y tenemos que entendernos. Totalmente de acuerdo. Sí que es una pena verdaderamente que no haya sido la propia universidad la que dé ese auge. De hecho, incluso muchas universidades no cuentan con la figura del archivero. Y resulta curioso cuando son las principales destinatarias de una función tan importante. Y es cierto que al final ha sido la propia administración la que, al ser acreedora o necesitada de esa función ahora fundamental, pues ha impulsado lo que es la figura, ¿no? Y sí, en relación con la terminología es así, y tanto como, por ejemplo, un concepto que se maneja en las leyes 39 y 40, como es el punto de acceso general electrónico. En otro sitio se habla de portal web, en otra parte de página web. Oiga, elabore usted un glosario de términos, al menos los fundamentales, como tenía la Ley 11/2007 en su anexo 1, que por lo menos tengamos claro lo que es una cosa y lo que es otra, porque si no después... formato, ¿cuál es la forma del documento? Bueno, ¿y el formato se refiere al PDF o es la forma? No. Son cuestiones que al final pues las deja el legislador en el tintero y después vienen las interpretaciones, y las interpretaciones cada uno tiene la suya, porque en derecho, por suerte o por desgracia, pues la interpretación es personal, aunque coincidan varias, con lo cual pues no puedo más que estar de acuerdo con sus apreciaciones. Bueno, pues nada, muchas gracias y lamentamos el habernos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, nada, gracias.